Y ahora damos paso a la siguiente comunicación, que son las pruebas de acceso para la nacionalidad española. Y esta comunicación, disculpad, es los modelos de exámenes del SE según el marco de referencia europeo de las lenguas. Y María Angustia, si no me equivoco, y José María tienen la palabra. Vienen de Elías Aladra Almería y de Alhambra, perdón, de Granada, y el Aladra de Almería. Buenas tardes a ambos. Cuando comiences, yo le doy al tiempo, porque tenéis 15 minutos, así que tú avísame y yo le doy al cronómetro. Hola, muy buenas tardes a todos. Somos los integrantes de un grupo de trabajo que está formado por, en primer lugar, por María Angustia, que es una compañera que en esta ocasión no ha podido estar con nosotros. El resto de los integrantes del grupo es Mireia, Alicia, María del Mar y José María Rueda. Cada uno viene, o algunos de nosotros trabajamos en un ámbito y otros en otro. Tres somos integrantes de un instituto, somos profesoras de un instituto y damos clases en el ciclo de mediación comunicativa, nosotras tres. María Angustia lo hace en el Instituto de Alhambra en Granada y José María Rueda trabaja como técnico especialista en lenguas de signos en Almería, ¿vale? Nuestra ponencia va a tratar sobre el modelo de examen del nivel A1, según la propuesta del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En primer lugar, vamos a explicar el por qué, vamos a hablar de por qué presentamos esta propuesta y por qué se nos ocurrió abordar este trabajo. Sobre todo, darle la importancia que requiere lo que es la evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier lengua oral, cuanto más en el caso de la lengua de signos. En segundo lugar, los cursos y la formación de lengua de signos ha ido variando a lo largo de los tiempos. Desde aquellos cursos en los que básicamente o fundamentalmente se enseñaban vocabulario, había poca gramática. Bueno, pues en ese momento las pruebas de evaluación que había eran muy diferentes a las que se hacen ahora. Ha habido una evolución y, por tanto, un paralelismo entre lo que es la formación en lengua de signos y, por tanto, las pruebas de evaluación para valorar la competencia del alumnado. Y, por último, en esta primera parte, valorar o darle la importancia que requiere la comprensión en la primera parte del aprendizaje de una lengua, sobre todo en el nivel A1 y A2. Vamos a explicar un poco de dónde parte esta propuesta y cómo se nos ocurrió llegar hasta aquí. Gracias, sobre todo, a la propuesta curricular de la Fundación CNS, adaptada al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, donde nos viene ya de una manera gratuita los contenidos y los criterios de evaluación de una manera muy clara y, por otro lado, recopilando del modelo, a través del Instituto Cervantes, los modelos de examen del DELE, del Diploma de Español para Extranjeros. No podíamos hacer una traducción, una transcripción literal de lo que es la lengua española a la lengua de signos, había que adaptar niveles. No había una correlación directa, aun siendo el mismo nivel, entre la lengua española y la lengua de signos. La propuesta del marco de la Fundación CNSE proponía 3 competencias y, en cambio, el Instituto Cervantes o el marco en general hablaba de 4 competencias, 2 ennadas, 2 escritas. Bueno, al final nosotros nos quedamos con las 3 competencias de la Fundación CNSE y vamos a proponeros o vamos a exponer nuestro modelo de evaluación de la lengua de signos en el nivel A1. Esto quiere decir que conforme vayamos avanzando en los niveles, habrá que adaptar tiempo y forma en cada uno de ellos.
Vamos a explicar cada una de las partes y la primera parte se trata de evaluar lo que es la comprensión signada, ¿vale? En cada una de las pruebas vamos a hablar de un antes y un después. Perdonad un poquito la coordinación entre nosotros. Vamos a ver la parte de comprensión, cómo lo hacíamos antes. Nosotros proponíamos un texto signado, pero sí es cierto que las preguntas se las formulábamos a través de la lengua española. Por tanto, ellos tenían que contestar en lengua española, en castellano. Vamos a poner aquí un ejemplo. Estas son algunas de las preguntas que el alumnado tenía que contestar, pero bien, en una lengua que era su lengua materna, no era la lengua a través de la que se le habían formulado las preguntas. En este caso, las preguntas estaban en otra lengua, estaban en español y en muchísimas ocasiones lo que hacíamos era alusión a la memoria. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues la parte de comprensión la dividimos en 4 partes y la primera de ellas es una pequeña parte donde aparecen microdiálogos signados, todo en lengua de signos y una serie de preguntas que están signadas y las respuestas también. Entonces, vais a encontrar... Son preguntas con respuestas múltiples donde el alumnado se va a encontrar simplemente un test donde tiene que marcar A, B, C o bien 1, 2, 3. Este sería el texto asignado. Y esta es la pregunta, que aparece también en lengua de signos. A continuación, el alumno simplemente tiene que marcar cada una de estas respuestas en una plantilla escrita. Esta sería la respuesta B. Que no va. Ay, las tecnologías. Bueno, perdón. No va. No va, perdona, no va. Bueno, pues simplemente ahora mismo... Esta sería la hoja de respuestas donde el alumno tendría que marcar cuál de las opciones es la correcta. Por tanto, aquí no aparece la lengua española. Todo se haría a través de la misma lengua. La segunda parte de la prueba de comprensión es un texto asignado cuyas respuestas son dibujos. En esta parte nosotros lo que hacemos es una evaluación general de la idea. Vamos a ver el vídeo. Y la pregunta que está formulada también en lengua de signos. Madre mía. No nos acompañan las tecnologías esta tarde. ¿Cómo hacemos? Perdona. Pero es que no se puede hacer nada. Sí, se mandó y Si estaba... nosotros lo hemos mandado antes. Bueno, la respuesta... Bueno, pues la respuesta sería esta serie de dibujos que aparecen aquí y el alumno simplemente tendría que marcar, rodear la opción A, B o C. Son dibujos que están relacionados con cada una de las posibles respuestas. La tercera parte de la prueba de comprensión serían textos asignados con respuestas de verdadero o falso, donde aquí realmente lo que evaluamos es la comprensión global y la pragmática de la información. Un texto asignado y simplemente tendrían que marcar verdadero o falso.
Bueno, hemos cortado el vídeo para que lo vierais, para que realmente se vea la idea, ¿vale? Y ahora se preguntaría las siguientes preguntas. Pero que tampoco va. Que tampoco nos acompaña. Perdonad. Ah, mira la pregunta. Espera, espera. Pero no funciona. Medios no disponibles. A nosotros nos ha funcionado estupendamente, pero... La última parte corresponde a la conciencia comunicativa, que se trata de intentar que el alumno sea capaz de entender una expresión sin nada dentro de un contexto comunicativo, que atine con la intención comunicativa, con la expresión. A esta expresión le iría asociada cada una de estas tres opciones. Vamos a ver si funciona la primera. Aparece una expresión y la primera pregunta sería, ¿es un agradecimiento? Bueno, pues no funcionan las otras, disculpad. Vale, y la respuesta sería en esta plantilla la opción A, B o C de cada una de las preguntas, ¿vale? Ves diciéndole por dónde. Producción. Bueno, buenas tardes. Pasamos ahora a la prueba de producción sin nada. A lo largo de todos los años que llevamos en los cursos de lengua de signos, casi siempre la evaluación al final se les pasaba al alumnado un texto escrito en lengua española o un mapa conceptual en lengua española, y a partir de ahí se le pedía que lo pasaran a lengua de signos. Muchas veces esto lo que conllevaba es que el alumnado lo que hacía era una interpretación realmente de la lengua española, y sobre todo tenía mucha influencia y sus producciones estaban muy influenciadas por dicha lengua. Las estructuras de los textos eran pues muy relacionadas con la lengua española. Nosotros, ¿cómo lo hemos intentado solucionar? Pues que todo parta de la lengua de signos, que sus producciones estén relacionadas con la lengua de signos, y para eso nuestro vídeo sería este. Les presentamos este mapa conceptual con unas instrucciones centrales que están sin nada. Y estas instrucciones están relacionadas con cada uno de los cuadros y tienen que preparar una producción que sea aproximadamente de 1 minuto con la información que tienen en los cuadros. Por ejemplo, este, como es 1:1, pues muy básico, que no funciona. Bueno, ahí pone tu nombre, en el siguiente pone tu edad, en el siguiente dónde vives. Y con eso, con todo eso, tiene que preparar una producción. Nada, no funciona ninguno. No funciona. Y bueno, y por último pasamos a la prueba de interacción. Que también antes lo que ocurría era que se le hacían entrevistas a los alumnos sobre su información personal, eran una batería de preguntas fijas, y el problema es que pues, el alumno parece que solamente se dedicaba a responder, pero en realidad no había una interacción real. Porque solamente respondía, pero él no preguntaba. Y siempre había unas preguntas demasiado fijas. Y no nos salíamos de ahí, no dábamos opción a que hubiera una interacción real. Para eso, pues nosotros ahora lo que hemos preparado es una situación en la que se interactúa el examinador y el alumno o la alumna a partir de estas instrucciones que le presentamos también sin nada.
Y bueno, pues más o menos estas serían nuestras 3 partes en relación a las 3 destrezas de las que estamos hablando, con las que nosotros trabajamos. Le paso el micrófono a mi compañera. Buenas tardes. Bueno, pues en general, después de toda esta investigación, ya me queda muy poco tiempo, pues hemos visto cuáles son los usos, ¿no?, que podemos hacer. Es cierto que tiene algunas faltas, algunas cosas que nosotros podemos mejorar. Por ejemplo, el defecto que le vimos es que el tiempo que lleva hacer esta prueba, porque va pasando de alumno en alumno y son varias pruebas que llevan mucho tiempo. También la imposibilidad de que el alumno vea de forma autónoma tantas veces como quiera las respuestas. Para eso nosotros, pues la propuesta sería poder usar las tecnologías que, bueno, que eso muchas veces no depende ni siquiera de los examinadores y los evaluadores, sino que depende un poco de la administración, si es que se trabaja en la administración o del centro donde se esté, que se disponga de los recursos económicos suficientes y también la posibilidad de poder hacer una especie de laboratorio de idiomas donde cada alumno gestione su examen. También, bueno, nosotros proponemos pues diseños, pues por ejemplo, como diferentes actividades interactivas donde el alumno o la alumna pueda ser autónoma en la elaboración. Pues ahí tenemos tipo S-Learning o algunos otros programas que hay disponibles en la red para eso. Y ya por último, debido al poco tiempo que tenemos, pues nos va a disculpar un tiempo. Vale, simplemente queremos proponer los diferentes usos que puede tener esta prueba porque creemos que es bastante útil y dónde podríamos encajarla, los diferentes ámbitos donde podríamos utilizar nuestras pruebas del A1, es nuestro ejemplo, pero también la posibilidad de que se extienda a la A2, B1, B2, pues evidentemente en los ciclos formativos, las pruebas de niveles para evaluar el nivel del alumnado cuando llegue a hacer un curso, para otras pruebas de nivel o otros cursos de lengua de signos, por ejemplo en las universidades o las pruebas de niveles para las contrataciones, la administración pública, pues profesores de apoyo, profesores de diferentes administraciones donde se puede evaluar realmente qué nivel se tiene. Muchísimas gracias y disculpas por la premura. Gracias. Gracias, sé que querríais contar muchas más cosas, pero es que con el tiempo que tenemos es imposible. Muchísimas gracias por venir a todas. Disculpad porque hemos tenido muchos fallos, teníamos todo metido en el PowerPoint, pero no sabemos qué ha pasado. Disculpad, perdonad. Estás perdonada.